Hola, bienvenidos a esta nueva entrega, a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to this new delivery of this new podcast on Patanjali's Yoga Sutras. Hoy de nuevo con la traducción de Simón Roa y los comentarios de José Armando Valencia. Today again with the translation of Simón Roa and the comments of José Armando Valencia. Vamos a abordar el Sutra número 36 del capítulo segundo. We're going to approach the 36th Sutra of the second chapter, referido a Satya. which refers to Satya. Satya es la veracidad. Satya is truthfulness. Y este sutra es traducido por mi gurú And this sutra is translated by my guru de la siguiente forma. accordingly. Literalmente, como él lo menciona en su libro, 4 capítulos hacia la libertad. Literally as he mentions it in his book, 4 chapters to freedom, towards freedom. Perdón, 4 capítulos sobre la libertad. 4 chapters on freedom, I'm sorry. Al estar firmemente establecido en la veracidad, By being deeply rooted in truthfulness, las acciones resultan en frutos que dependen enteramente de esta. the actions turn out to be result that depend entirely from this one. Es decir, esos frutos de las acciones dependen de la veracidad. The fruits of the actions depend on the truthfulness. Y la traducción de él es estar firmemente establecido en la veracidad. And his translation is to be firmly established in truthfulness. Muy bien. A mí me gustaría que José nos leyera de pronto o nos mencionara o nos citara la traducción de su erudito favorito. I would like for Jose to quote or tell us or read to us the translation of his favorite expert. Le podemos llamar el favorito. Erudito favorito. Dale. Cuando se está establecido en la veracidad, When one is established in truthfulness, uno asegura el fruto de sus actos. one assures the fruit of their actions. Y entonces aquí quiero citar la traducción literal de Iyengar And here I want to quote the literal translation of Iyengar. en su obra Luz sobre los Yoga Sutras de Patanjali. In his book, Light on Patanjali's Yoga Sutras. Dice Iyengar: Iyengar says, cuando el sadhaka está firmemente establecido en la práctica de la verdad, when the sadhaka is firmly established in the practice of the truth, sus palabras se tornan tan potentes the words become so potent que todo lo que dice se realiza. that everything they say is realized. Bueno, Tan, tan, tan. lo primero que vamos a clarificar antes de que se sobreexalten, exciten y emocionen los adalides del New Age, que además beben de los coaches y todas estas formas de pseudomaestros del mundo moderno. So the first thing we're going to do is to clarify this before all these pseudo coaches and new agers get overexcited. Y es el tema de la ley del secreto, And it is the topic of the law of the secret or the law of attraction, el PNL, NLP, las afirmaciones positivas, positive affirmations, Joy Dispensa, Joe Dispenza, como de la India, Chopra. de Deepak Chopra, Deepak Chopra, y hasta Alejandro Jodorowsky, que es de lo peor que le ha pasado a esto. and even Alejandro Jodorowsky, who means from the words that had happened to it. En estos días tenemos que hacer un sutra sobre Jodorowsky. In these Un days, sutra, no un podcast. in these days we'll do a podcast on Jodorowsky. Yo sé que aquí más de uno me va a ahorcar, I know more than one is going to want to hang me, pero comenzar a analizar por qué un artista, específicamente un actor de teatro, but to begin to analyze why an artist, and specifically a theater actor, como Jodorowsky, such as Jodorowsky, bla 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 bla, es tan vendehumos. is such a smoke seller. Y entonces, como ahora el mundo del New Age está lleno de pseudo guías que son o que se originan en el mundo del arte. So now the world of the New Age is filled of pseudo guides that are originated from the arts. Bueno, pero dejémoslo ahí. But let's leave it there. Aunque tiene mucho que ver con esto, porque estamos hablando de Satya, la veracidad. Although it has to do a lot with this because we're talking about Satya, truthfulness. Y pues aquí tiene una relación con el siguiente llama, que es la honestidad. And here it has a relationship with the following yama, which is honesty.
Asteya, asteya, la honestidad. honesty. Pero bueno, asumámoslo primero al respecto de lo que es Satya. But first, let's assume it in regards to what satya is. Entonces, los presupuestos o más bien las traducciones que hemos venido escuchando So the translations we just heard vienen alrededor de la comprensión de que las acciones come around the comprehension that actions tienen siempre frutos have always fruits que resultan directamente that directly result del nivel de pureza mental. from the level of mental purity. Esa sería mi traducción. That would be my translation. Esa sería mi comprensión. That would be my comprehension. La pureza mental, The mental purity, la claridad the clarity, y la forma mental de estar ceñida a las circunstancias y comprensiones tal cual como son, the mental way to be settled into the comprehensions of things as they are, puede generar acciones to create actions, can create actions, cuyos frutos which fruits son correspondientes. correspond to them. Muy bien. Aquí lo primero que hay que entender Here, the first thing to understand es el concepto de Sankalpa. is the concept of Sankalpa. Entonces, todos esos pensamientos, So all those esas thoughts, formas mentales, those mental forms, deberían estar claramente ceñidas should be clearly settled a lo que es veraz. to what is truth, Y ahí viene una pregunta muy importante. to what is truthful. And that's where comes a very Okay. important question. ¿Qué es lo que es veraz? What is truthful? ¿Cuál es la verdad? What's the truth? Ay, difícil. Hard. Pero lo primero, But the first, y ya vas a entender la visión de esta escuela, and here you'll understand this school's vision, es la necesidad de ajustarnos a lo que la ciencia is the need to adjust to what science ha descubierto. has discovered yet. Es lo primero. Is the first thing. Entonces, en el contexto de un yogi moderno, So in the context of a modern yogi, ahora que la ciencia se ha desarrollado de tal manera que se pueden entender con claridad y con realidad muchos procesos, now that science has developed in such a way that you can understand with truthfulness and many processes, the reality of many processes, entonces un buen yogi, then a good yogi, precisamente en ejercicio de satya, precisely in the exercise of satya, debe estudiar ciencia. should study science. No volverse un científico. Not turn into a Cuando digo scientist. estudiar ciencia, no es estudiar ciencias, When I'm saying study science, is not sciences, sino comenzar a basarse, a entender su comprensión de sí mismo y de la vida a partir de los descubrimientos científicos. but it is more to start to base oneself and start to understand oneself in life in regards to those scientific discoveries. Entonces vas a comenzar a decir, ay, pero la ciencia cambia. So then you're going to start to say, oh, but science changes. Bueno, pero por lo menos Well, yeah, but at least se basa en experimentos prácticos it is based on practical experiments comprobados por pares. that can be proved, peer-reviewed. O sea que varias personas pueden constatar el mismo principio, So several people can get to observe the same principle. como por ejemplo For example, que el agua está hecha de dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno. that water is made up of 2 molecules of oxygen and 1 of hydrogen. Y es así para todo el mundo, And that's for everyone. porque el agua moja. Or that water makes you wet. Y entonces aquí hay que tener mucho cuidado, And here one has to be very careful. porque esa visión del posmodernismo Because this postmodernism vision, mucha de la cual se basó precisamente en una interpretación mañida del pensamiento oriental, that was mainly based on a weird interpretation of the Eastern thought, pues se basa en la idea is based on the idea de que nosotros somos los que creamos las cosas. that we are the ones that create things. Entonces, pero es una mala interpretación, But that's a misinterpretation, incluso una mala interpretación de este sutra, even a misinterpretation of the sutra. porque en el momento en que nosotros pensamos que cada uno de nosotros crea la realidad Because in the moment we begin to think that each one of us is creating reality, y que es el pensamiento el que la crea, and it is the thought that creates it. pues entran los procesos individualistas So then come the individualistic processes, y la gente de forma errónea comienza a pensar and people wrongfully start to think que la realidad depende de las creencias y la interpretación de cada uno. that what the reality and the beliefs and interpretations of each one are. Y ahí se daría la verdadera Torre de Babel, And there we would be at the Babel's Tower. una cantidad de lenguajes
y comprensiones disímiles, So many languages and different comprehensions, una para cada persona. one for each person. Eso hay que tener mucho cuidado. That has to be very careful. Y es la base de todos los vendehumos. And it is the basis of every smoke seller. Y pues ya lo cité. And I quoted it. Deepak Chopra, Deepak Chopra, for Joe Dispenza, Joe Dispenza. esta señora que terminó cambiando la humanidad negativamente, la de la ley del secreto. This woman that changed humankind in a negative way, the one from the secret law. Bueno, y si fuera así, And if it was like that, ¿por qué Deepak Chopra, después de que escribió su Amando famoso paz. libro sobre no envejecer, why after Deepak Chopra wrote his famous book on not getting old, y ahora de pendejo se ve tan viejo? and now he looks so old? Porque está muy viejo. Because he's really old. Parece que no le funcionó a él. It seems it didn't work for him. Entonces, con ese mente sin edad, cuerpo sin tiempo, mente sin tiempo, cuerpo sin edad, algo así, bueno. Entonces, también entender que si fuera así, And also to understand that if it was like that, con una sola persona que pensara en que se detuvieran las guerras, with just one person thinking that wars were stopping, ya las guerras se detendrían. wars would have stopped already. Entonces van a decir los tontos, So then the fools will say, pero es que también por el otro lado hay muchas personas deseando la guerra. oh, but on the other side, there's many people wishing for war as well. Entonces se trata de un tema de poder mental, So it is a matter of mental power, porque que yo sepa y vea, because that I know and see, la mayoría de los seres humanos amamos la paz. most humans, we love peace. Entonces, a la final todos queremos ser felices. So in the end, we all want to be happy. Entonces, con solo pensarlo, todos seríamos felices. So just by thinking it, we would all be happy. Y todos queremos paz, And we all want peace. salvo uno que otro loco que no la quiere. Unless a few crazy persons that might not want Entonces, it. esos locos tienen más fuerza mental. So do they have more mental power? Eso no tiene sentido. That doesn't make any sense. Es una muy mala interpretación That's a misinterpretation de la filosofía oriental. from the Eastern philosophy. Es una interpretación infantil, It is a childish interpretation, facilista easy, y por lo tanto, pues en ese facilismo muy ignorante. and for the matter in that easiness, it is very ignorant. Y lo que es sorprendente And in the surprising es que thing, tantas personas puedan identificarse con ese pensamiento tan, ¿cómo podríamos decir? Tan básico, tan tonto, is that so many people get to be identified with such a Naive. basic and naive thought. tan naif, So Ingenuo naive. es la palabra. tan ingenuo, correcto. Es muy ingenuo. It's very naive. Entonces, es muy importante que un yogi se base en la ciencia, So it's very important for a yogi to be based on science. porque la ciencia Because science es una forma de entender la verdad, is a way to understand truthfulness tal cual como es. as it is. Los descubrimientos científicos With the scientific discoveries, logran precisar las dinámicas del universo they managed to precise the dynamics of the universe de tal forma que son comprendidas y aplicadas para todos. in such a way that they are understood and applied by everyone. Entonces podríamos decir que esa es la primera verdad So we could say that is the first truth, y la que establece la ciencia, and the one that is established by science. y el que los principios científicos cambien. And the fact that the scientific principles change No es que la ciencia sea falsa, is not because science is fake, ni que dé información falsa. nor it gives fake information. Simplemente cada vez está avanzando más. Simply things are advancing each time more, Se superan errores. so mistakes are Pero overcome. por lo menos sus descubrimientos generan una convención y una apropiación colectiva. But at least the discoveries create a collective appropriation and convention. Lo opuesto es peligrosísimo. The opposite is super dangerous. Imagínense cada persona interpretando el mundo a su manera. Imagine each person interpreting the world in their own way. Pues sería la psicosis colectiva. It would be collective psychosis. Psicosis. Psychosis. Psicosis es de lo precisamente que adolecen muchas de las personas que están en ese movimiento del posmodernismo. And it is precisely psychosis the thing that most of the people that prevail in this movement have. Entonces eso es lo primero que busca el yogi, So that's the first thing the yogi intends o que to do, debería buscar. or that should intend to do.
Ahora, si nos vamos al contexto de la antigüedad, Now, if we go to the context of the ancient times, claro, no había ciencia, of course there was no science. entonces las comprensiones se basaban en interpretaciones al respecto de lo que se observaba. So the comprehensions were based on the interpretations from what was observed. Y eso era otra cosa. And that was something Pero hoy en else. día ya hay ciencia. But nowadays we have Esto science. es muy importante. This is really important. He invertido ya varios minutos I've invested already several minutes insistiendo en lo importante que es basarse en la ciencia. insisting on the importance of basing oneself in science. Ahora, Now, la ciencia ha avanzado un poco science has advanced a little bit en cuanto a la comprensión de los procesos neurológicos, in regards to the comprehension of the neurological los processes, procesos endocrinos the endocrine processes, y genéticos, and genetic processes, en los cuales se fundamenta la personalidad y el proceso humano. in which the personality and the human process is founded. Entonces estamos en un momento de una muy positiva crisis para el yoga, So we're in a very positive time of a yoga crisis, porque la respuesta al respecto de los procesos mentales because the answer for the mental processes se ha venido desarrollando poco a poco a través del yoga, a través de las ciencias, has been developed little by little through sciences, especialmente las neurociencias especially neurosciences, y obviamente la biología en general. and obviously biology in general. Entonces también un yogi, So also a yogi, para poder entender el proceso mental, in order to be able to get the mental process, que ese es el tema central del yoga, which is the central part of yoga, the Sí. central topic of yoga, pues debe conocer esos descubrimientos nuevos sobre el proceso de la mente. well, should know those new discoveries on the mind's processes. Y dentro de esos descubrimientos nuevos And inside those new discoveries, hay un tema muy importante, there's a very important topic, que es el de los sesgos cognitivos. which is cognitive bias. Un tema, un discurso que viene de la psicología moderna This is a topic from modern psychology, y que se refieren a los errores de pensamiento and they are referred to the mistakes in thinking que distorsionan la interpretación de la realidad. that distort the interpretation of reality. Entonces, si satya es veracidad, So if satya is truthfulness, pues quiere decir que entonces nuestra comprensión debe estar basada en la realidad de las cosas tal cual como son, it means that our comprehension should be based on the reality of things just as they are. además de la realidad perceptible e interpretable a través de nuestros sentidos. In addition to the perceptive reality and interpreted from our senses, Ya mencioné que la ciencia nos ofrece una comprensión de lo que subyace detrás de lo que percibimos. I already mentioned that science brings a comprehension of what is underlying what we perceive. Pero los sesgos cognitivos But the cognitive biases nos llevan a distorsionar esa realidad. will take us to distort that reality. Y bueno, que esos sesgos se entienden hoy en día como unas estrategias de supervivencia, And well, those biases are understood nowadays as survival y strategies. dentro de ese proceso de adaptabilidad biológica, And inside that process of biological adaptability, dados como atajos mentales, given as mental shortcuts que son automáticos. that are automatic. Es decir, no tenemos tiempo de pensarlos, We don't have de the time. reflexionar sobre ellos. We don't have the time to think about it, to reflect on them. Y entonces estos atajos So these shortcuts vienen a influir y a cambiar, a perturbar el cómo procesamos la información come to influence and disturb how we process information. y por lo tanto, And for the matter, cómo a partir de esa forma como hemos procesado la información, how from that way in which we have processed the information, tomamos decisiones, we make decisions, por lo tanto actuamos so we act, y por lo tanto and for the matter, obtenemos los frutos de nuestra acción. we attain the results of our actions. Y esos sesgos están presentes todo el tiempo. And those biases are present all the time. Entonces es muy importante que un yogi So it's really important that a yogi comience a estudiar también los sesgos cognitivos, also begins to study the cognitive bias, precisamente porque interrumpen o afectan de forma negativa el proceso de satya. precisely because they interrupt or affect negatively the satya process. En la interpretación de la realidad In the interpretation of reality, terminan interviniendo, perturbando el proceso diferentes condicionamientos previos. different conditionings start to disturb the process of interpreting the
the present, the moment, devenidos de los hábitos emocionales, that come from emotional de habits, nuestras creencias, from our beliefs, de los principios éticos que hemos desarrollado a partir de la educación y de la experiencia, from the ethical principles we have developed from education and de experience, los condicionamientos culturales, from the cultural conditioning, en fin. so Entonces, pues hay varios sesgos cognitivos So there's several cognitive biases que en algún momento that at some point vamos a tocar o abordar en alguno de nuestros podcasts sobre biopsicología y espiritualidad. we're going to touch or approach in some of our biopsychology and spirituality podcasts. Entonces hay varios, como por ejemplo el sesgo de correspondencia, There are several ones like the correspondence bias, que es la tendencia which is the tendency a hacer un excesivo énfasis to emphasize excessively en las explicaciones ya, digamos que fundamentadas o prefundamentadas, into the pre-founded explanations, o el sesgo de confirmación, or the confirmation bias, que es la tendencia a interpretar la información which would be the tendency to interpret information de tal manera que confirma nuestros prejuicios previos. in such a way it will confirm our previous prejudice. Y, por ejemplo, el sesgo de autoservicio, And for example, the self-service bias, que es la tendencia como a basarnos más en los éxitos, en los logros que tenemos que en los fallos. which is to pay more attention to our success than our failures. O, por ejemplo, a ver las cosas de manera positiva sin realmente tener una tendencia, una naturaleza positiva. Or to see things positively, even if they don't have a positive tendency. O el sesgo del falso consenso, Or the fake consensus bias, que es la tendencia confirmada experimentalmente which would be the tendency confirmed experimentally de creer que nuestras propias opiniones, valores, hábitos of believing that our own opinions, habits, or values están extendidos o digamos que están más confirmados por el colectivo. are more accepted or confirmed by the collective. Es decir, creemos que nuestros pensamientos son comunes a todo el mundo So we believe our thoughts are common to everyone. y así sucesivamente. Like that and so on. Acabo de dar unos pocos ejemplos I just gave a few examples de cómo nuestro sistema cognitivo on how our cognitive system desarrolla esas estrategias develops those strategies para acortar, para facilitar decisiones. in order to shorten decisions. Entonces, además del conocimiento científico, And so in addition to scientific knowledge, es importante a través de la autoobservación it is important from self-observation ir reconociendo los sesgos que nos guían y que nos hacen perturbar o modificar la realidad. to recognize the bias that disturb our interpretation of reality. Nuestra interpretación de la realidad, correcto. Entonces, Satya So then Satya es ajustarse lo más posible a la verdad. is to adjust yourself as much as you can to truth. Implica entonces It implies then ver las cosas tal cual como son en lo posible to see things as they are in the measure of possible, y por lo tanto referirse a las cosas a través de su realidad, so then to refer to things from their reality, evitando avoiding entenderlas y expresarlas a partir de nuestros sesgos, understanding them and expressing them from our biases, de nuestros condicionamientos. from our conditioning. Y de aquí viene entonces un tercer punto So from here we get a third point que es importante dentro del pensamiento moderno también That para aplicar Satya, that is also important inside the modern thinking in order to be able to apply Satya, y es el desarrollar el pensamiento crítico. which is to develop critical thinking. Ahora entiendes por qué en esta escuela nos basamos tanto en eso. Now you understand why in this school we base ourselves so much on it? ¿Tú creías que yoga era un proceso espiritual, religioso? You thought yoga was a spiritual religious process, No, eso es muy peligroso. but that, no, is very La dangerous. mayoría de las religiones son profundamente incoherentes Most religions are deeply incoherent. y por lo tanto en su base ya están violando Satya. So at their basis, they are already breaking Satya.
Satya. Yoga es un proceso de pensamiento Yoga is a thought process y de manejo del pensamiento, and thought managing process, principalmente desde darle un cauce a la mente, una forma a la mente. which is mainly about giving a flow or channel the mind. Entonces yo considero que para el yogi moderno, So then I consider that for the modern yogi, el desarrollo del pensamiento crítico es absolutamente importante. the development of the critical thinking is absolutely important. ¿Qué es el pensamiento crítico? What's critical thinking? Buscar la verdad To look for the truth en lo posible, in the measure of ser possible, lo más veraz posible. to be as truthful as you can. O sea que está completamente inmerso en el principio de Satya. So it is completely immersed on the Satya principle. Muy bien. Satya entonces implica una actitud interna. So then Satya implies an inner attitude. Así como en Ahimsa mencioné inicialmente que lo primero que se debía trabajar era la no violencia hacia sí mismo internamente. Just as in Ahimsa, I mentioned that the first thing you have to work on is the non-violence towards yourself, the internal. Satya es, o sea, es un principio que se utiliza también en Swayaya. Satya is also a principle that is used in Swayaya. Si te vas a observar, If you're going to observe yourself si vas a aprender de ti, and learn about yourself, si te vas a conocer, if you're going to get to know yourself, es sin sesgos, it is without biases, sin ser condescendiente contigo. without being condescending with yourself. Si te vas a aceptar a ti mismo, If you're going to accept yourself, es porque lo que estás aceptando de ti mismo está claro para ti. it's because what you accept about yourself is clear for Lo you. estás entendiendo tal cual como es, como sucede. You're understanding it as it is, as it happens. Te conoces, te ves, te interpretas tal cual como eres. You see yourself, you interpret yourself just as you are. Entonces ese Satya So that Satya, en el autoconocimiento in the self-knowledge, implica ser transparente contigo mismo. implies to be transparent with yourself. No justificarte las cosas de manera mentirosa, You don't justify your ways in a lying kind of way, sino verte tal cual como eres. but you see yourself as you are. Y así mismo entonces te aceptas tal cual como eres. And in the same way, you accept yourself as you are, Con todos tus defectos, with all your flaws and defects, tus limitaciones, your tus limitations, dificultades, your pero difficulties, también con tus cualidades, but also with your tus qualities, potencialidades. your potentialities. Y eso implica entonces And that would also imply que then esa misma actitud la vas a tener hacia afuera. that same attitude you're also going to have it towards the outside. Vas a aprender a dar a los demás You're going to learn how to give to the others, desde la veracidad. how to relate to the others from truthfulness. Bueno, aquí hay varias cosas. So here there are several things. La primera, First, no manipular. do not manipulate. Es decir, comenzar a decir las cosas, como digo yo, dorar la píldora, tergiversar las cosas. Which means like not to tell a story or a beautiful story or paint a beautiful picture when it is not, Para lograr de otros in order to achieve from others aquello que no te darían or to get from others what they would not give you si fueras claro, honesto y directo. if you were clear, honest and direct. La manipulación va en contra de Satya. Manipulation goes against Satya. Lo segundo The second, que hay que entender, that has to be understood. claro, entonces la idea es ser completamente honesto en tu expresión, So then of course the idea is to be completely honest in your expression, pero entonces también esa honestidad but then also that honesty en muchas personas puede ser violenta, in many people can be violent. puede ser agresiva. It can be aggressive. El decirle a alguien lo que tú piensas de ello. To tell someone what you think about them. Entonces aquí el proceso es muy relativo. So here the process becomes very relative. Depende. It depends. ¿De qué depende? Del Sankalpa. What depends on the Sankalpa? Siempre es el Sankalpa. So it's always about the Sankalpa. Un tema que vamos a volver a retomar ahora al final de esta explicación. A topic we will take again at the end of this explanation. Pues qué quieres lograr o cuál es la motivación, no tanto qué quieres lograr, sino cuál es la motivación detrás de tu ser sincero con alguien. So then what is the motivation behind being truth or sincere with someone? Entonces lo mismo, se aplica siempre el mismo proceso de discernimiento, de viveka. So you apply always the same process of discernment, of viveka. Muchas veces, a pesar de que sabemos que podemos causar un cierto nivel de malestar, Many times, even though we consider that we can create some degree of discomfort, pues el mal menor es ser honestos. well, the least evil is to be
honest y decir las cosas directamente. and to say things directly. Y en otros momentos, And at some other y no me points, refiero es que haya ser deshonestos, and I don't mean that one has to be sino dishonest, que simplemente es preferible quedarse callados, but that simply at some points it's better to stay quiet, no decir nada. to not say anything. Entonces no es no ser honesto o ser deshonesto, So it is not being honest and dishonest, sino simplemente omitir, but it is simply to omit it. no opinar, no decir nada. Don't give an opinion, don't say anything. A veces eso es mejor, Sometimes that is better, porque esas opiniones son a veces innecesarias because those opinions sometimes are unnecessary, o peor aún, or even less, inconvenientes. inconvenient. Entonces lo importante de Satya So the important thing about es Satya la claridad en tu propio ser. is the clarity in your own being. Y bueno, también hay que entender And also it has to be understood en ese proceso de posible violencia hacia otros por la honestidad, that in the process of possible violence towards others because of honesty, que también debemos establecer unos límites como principios, that we have also to establish some boundaries as a principles. porque entonces hay personas a las que no se les puede decir nada, Because then now there are some people that you cannot say o tú anything no to, puedes opinar nada del mundo, de las cosas en frente de ellos porque se ofenden. or you cannot give any opinion about the world or things because they will get offended. Bueno, el ofendidismo es un problema del mundo moderno, So offendedism is becoming a huge problem in modern world, sobre todo en el pensamiento woke. especially in the woke thinking. Las cosas comenzaron a pervertirse. Things started to become perverted. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. But one thing is one thing and another thing is another thing. Hay que aprender a asumir las discusiones de una forma ecuánime One has to learn how to assume discussions and arguments in an equanimous way. y es importante reconocer el derecho a la expresión y a la opinión que tenemos todos. And it is important to recognize the right for expression and opinion that we all have. También es importante saber el contexto y el momento oportuno, la oportunidad de ese derecho a nuestra opinión. It is also important to know the context and the right moment when to give that opinion. Pero la actitud de sentirse ofendido por la opinión de los demás But the attitude of feeling offended by other people's opinion, es una actitud absolutamente inmadura. it's an absolutely immature attitude. Te vas a ofender con lo que voy a decir. You will get offended with what I'm about to say. Es de tontos. That's from fools. De hecho, a mí me gusta más esta palabra. In fact, I like this word better. Es de idiotas. It's from idiots. O sea, una persona So someone que se ofende por la opinión de otra that is offended by someone else's y opinion no puede diferenciar lo que es la opinión del otro and cannot differentiate what is other people's opinion con lo que es la verdad. with what truth is. Entonces vas entendiendo el proceso de Satya. So you see the process of Satya? Es una elaboración permanente interna al respecto de lo que es la realidad. It's a permanent making of understanding what reality is. Pero también entonces aceptar la realidad So it is also to accept reality, de que cada persona puede interpretar las cosas a su manera. that each person can interpret things in their own way. Por ejemplo, en las interpretaciones éticas. For example, in the ethical interpretation, Frente a una realidad determinada, in front of a determined reality, una persona puede opinar que es buena a person can give their opinion and say they are good, y that otra, it is good, y otra pensar que es negativa. and another person could interpret it as negative. Y son interpretaciones, And they are just pero ya son interpretations. valoraciones éticas. They are ethical valuations. Y bueno, deberían basarse siempre obviamente en la observación de lo veraz, And well, they should always be based on the observation of de the las truth, cosas tal cual como son. of the things as they are. Entonces, Satya So Satya implica también un proceso muy complejo, also implies a very complex process, para el cual se necesita madurez, for which one needs maturity, preparación, preparation, conocimiento, knowledge, sobre todo desarrollo un pensamiento crítico. and mainly the development of critical thinking. Y a mí entonces me preocupa mucho la incoherencia So to me, I feel very worried by que incoherence se da en la mayoría de los practicantes de yoga, that is given in most yoga practitioners, porque basan su práctica y su desarrollo espiritual because they base their practice and spiritual development más alrededor de sus ideales, de cómo ellos creen que deberían ser las cosas, more on their ideals, on how they think things should be, cómo deberían ser, how they should be, cómo ellos quisieran que fueran. how they wish it would be. Y obviamente entonces eso viene más motivado desde el miedo, la carencia. And obviously this is more motivated by fear and lack.
la ignorancia. ignorance. Entonces aquí viene una aplicación de ese principio profundo del yoga. So here comes a deep application of that. Here comes an application of that deep principle in yoga, Que es lo que se basa el viveka profundo, which is based on the deep viveka, que es no lograr diferenciar lo que es de lo que no es, which is not getting to differentiate what is from what isn't, tenerlos identificados, confundidos, to have them identified, confused. que ese es el problema profundo para el yoga. That's the biggest problem for yoga. Entonces se dan diferentes niveles o diferentes escalas And that's given in different levels or scales. y pues bueno, la idea es que logremos diferenciar las cosas And well, the idea is that we can get to differentiate things. y por lo tanto And for the matter, podamos ver desde desde la veracidad, we can see from truthfulness, desde la realidad from reality, y a partir de ahí tomar las decisiones. and from there make decisions. Entonces viene el proceso también del sankalpa So then comes the process of the y Sankalpa. ahí ya podemos entender esta expresión de este sutra. And then we can understand the expression of the sutra. Nuestros frutos Our fruits dependen obviamente de nuestras acciones, obviously depend on our actions, nuestras acciones de nuestros pensamientos our actions from our thoughts que determinan nuestras intenciones, nuestro sankalpa. that determine our actions and our Sankalpa, our Pero- intentions, our Pero Sankalpa. esos pensamientos But those thoughts se basan en las comprensiones que tenemos de las cosas. are based on the comprehensions we have on things. Y si esas comprensiones no se ajustan a la veracidad, a la realidad de las cosas como son, And if those comprehensions are not adjusted to the truthfulness of things as they are, entonces nuestras acciones van a estar basadas en presupuestos erróneos so our actions are going to be based on wrong principles. y por lo tanto van a ser erróneas, equivocadas So they're going to be wrong, mistaken. y por lo tanto nos van a traer problemas So they're going to bring por problems sus consecuencias because of their y consequences, por lo tanto sufrimiento. and for the matter, suffering. Entonces la falta de claridad, So the lack of clarity, satya, satya, la falta de satya, the lack of satya, nos va a llevar necesariamente al sufrimiento, will necessarily lead us towards suffering. más karma, More karma. por lo tanto más britis. For the matter, more vritis. Entonces hay que clarificar los sankalpas, So the sankalpas have to be clarified. darte cuenta de tus intenciones, de dónde están surgiendo. To notice where your intentions are sprouting from. Esa es la forma como yo interpreto este sutra, That's the way in which I interpret this sutra. el ajustarse con mayor claridad, basarse con mayor claridad en las cosas. The adjusting or basing oneself with the greatest clarity in regards to things. Y bueno, como hemos estado hablando todo el tiempo de la realidad o la veracidad o la verdad, So as we have been speaking about reality and the veracity and the truth, como lo dije al principio, as I said at pues first, Sati implica ajustarse a la verdad. Satya implies to adjust to truth. Pero ¿qué es la verdad? But then what is the truth? Entonces ya hablé del pensamiento postmoderno, So I spoke about the postmodern thinking, pero también podríamos hablar de cómo ese pensamiento tiende a justificarse en algunas escuelas de la física, de la ciencia. and we can say how this thinking can be justified by some scientific schools, Como la escuela de Copenhague. like the Copenhagen School. Varios de ustedes habrán visto ese video que aparece Joe Dispenza también, Many of you might have seen that video where there's Joey Dispenza as well. ese video de ¿Qué diablos sabemos? The video of What the Bleep Do We Know? Que es de J.K. Knight, la From persona que supuestamente canaliza a Ramta. J.K. Knight, the one that channelizes Ramta, supposedly. Donde se dice pues que la verdad Where it is said that the truth está creada por nuestra mente is created by our mind y parece basarse en ciertas escuelas científicas. and it seemed to be based on certain scientific schools for stating that. Bueno, eso es muy difícil realmente pontificar o dar siquiera una respuesta cercana o adecuada al respecto. Well, it's very difficult to give a close to adequate answer to this. En mi caso personal, In my personal case, yo prefiero ajustarme a los hechos. I'll prefer to adjust myself to the facts. Los mismos yogis expresan o describen el proceso mental de creación de esta realidad The yogis themselves describe the mental process of the creation of this reality
como una proyección multiplicada de Purusha. as a multiplied projection of Purusha. Entonces, a la final, So in the end, podríamos creer que todos estamos como participando o construyendo la misma realidad al tiempo. we could say that we are all like kind of participating or building the reality together at the same time, Que viene siendo una proyección, por decirlo así, una proyección mental de Purusha, which would come to be, which to say it like this, would be a mental projection of Purusha, que se proyecta entonces a través de cada una de nuestras mentes y nuestra conciencia. that then projects through each one of our minds and consciousness. Pero ahí pues se confirma todo. But there you confirm everything. Porque a la final, si entre todos estuviéramos creando la misma realidad, But in the end, if we were all together creating reality, indiferentemente de si la creamos nosotros o se haya creado sola como sea, indifferently if we created it or if it was created from outside, who cares how it was? pues es la misma realidad compartida por todos. It is the same shared reality by all. Es una sola. It's just one. Todos podemos confirmarla a través de nuestros sentidos. We can all confirm it through our senses. Estamos involucrados en ella, We're involved on it, completamente engranados en ella, completely ingrained on it, determinados por esa realidad, determined by that reality. y desde nuestro proceso físico, biológico, no podemos escapar a ella. And from our physical and biological process, we cannot escape it. Tampoco podemos cambiarla desde solo el pensamiento. We cannot change it only from thought Se either. requieren acciones, There's action y de required hecho acciones colectivas. and collective actions. Por eso es tan importante el proceso político. That's why political processes are so important. Por eso es tan importante el proceso jurídico. That's why the law process is so important. Por eso es tan importante el proceso científico y el proceso tecnológico. That's why the scientific and technological process are so important. Porque si transformamos la realidad, Because like that, we transform reality pero a través de una acción real. through a real action. Acciones físicas, materiales, Physical, material actions que vienen lógicamente de sankalpas y de claridades mentales. that obviously come from mental clarities and sankalpas. Es que yo no le veo cuál es el problema. I don't get what the problem is. Pero pues las personas se meten en unos videos todos raros, But some people get into weird videos, en unos estados psicóticos o pseudopsicóticos into psychotic or pseudopsychotic o states, prepsicóticos or pre-psychotic states, o protopsicóticos, or proto-psychotic states, que es una forma de escapar o de evadir a esa realidad que no quieren aceptar. which is a way to escape or evade that reality they don't want to face. Entonces son estrategias psicológicas So they are psychological a través strategies de las cuales las personas through which people se buscan dibujar o pintar la realidad will make up their reality, put makeup on their reality or paint it, o evadirla o evitarla or avoid it, avoid it, porque les duele, because it hurts, porque la realidad es dolorosa. because reality is Es painful. que acuérdate, Remember, para que haya realidad, in order for there to be reality, existencia, tiene que haber movimiento. existence, there has to be movement. Y el movimiento implica And the movement implies el encuentro de opuestos, the encounter of opposites, pero también el conflicto entre sus opuestos. but also the conflict between those Y opposites. pues de ahí surge la vida y la muerte, So that's where life and death sprout la from. creación y la destrucción, Creation and destruction. y eso es doloroso. And that's painful. Entonces muchas personas So then many people no logran solucionar o resolver internamente la asunción de esa problemática don't get to manage or solve internally that problematic, y se crean videos o desarrollan estrategias mentales and so they create videos or they develop mental survival strategy que les alivian la vida that will relieve their a lives partir de alejarse de la realidad. from getting away from reality. Bueno, y eso da lugar That gives the place a que tantas personas sean tan susceptibles a los vendehumos, for so many people to be so susceptible to smoke sellers, a los que les venden historias. to the storytellers, Y es lo que yo llamo esa inmadurez, ¿no? and that's what I call immaturity, right? El cómo se mantiene la actitud de los infantes, de los niños, On how you hold a childish attitude, que todavía no tienen herramientas para asumir la realidad tal cual como es, that children still don't know how to assume reality because they don't have the tools. y entonces mantienen construyendo su mundo fantasioso. So they end up spending their time building their fantasy world. Y hoy en día sí que los adultos están inmersos en esa problemática. And nowadays, many adults are into that problematic. Sobre todo
Mainly, los buscadores espirituales. the spiritual seekers. Es impresionante. It is unbelievable. Y en yoga, peor aún. And yoga even better, even more. De hecho, las religiones son eso. In fact, that's what religions are. Son narrativas fantasiosas They are fantasy narratives que le dan paz a los tontos. that give peace to the fools. Sí, porque no son capaces de asumir las cosas desde tal cual como la ven. Yes, because they are not able to assume things as they see them. Necesitan inventarse dioses, They need to invent gods, estrategias, strategies, Biblias, Coranes, metáforas. Bibles, books, Qurans, metaphors. Y bueno, el discurso es largo. The speech is long. Entonces, hay que tener cuidado, One has to be careful, sobre todo nosotros los que estamos en el mundo del yoga, mainly those of us in the yoga path, in de the no, yoga caer, world, de no caer of not falling en una falsa interpretación de las escuelas científicas modernas. into a fake interpretation of the modern scientific schools, Interpretarlas mal to misinterpret them para caer en esas mentiras, en esos errores cognitivos. in order to fall into those cognitive mistakes. Así, repito, así nosotros estemos creando, como dicen los New Age, co-creando la realidad. Even though we are creating, and as the New Age say, co-creating reality, Es algo que no podemos cambiar con el pensamiento. this is something we cannot change with thought. Solamente podemos cambiarlo We can only change it con las acciones coordinadas socialmente. with the socially coordinated actions. Entonces, pues, y algo que sí es importante And well, something that is important es que si podemos observar las cosas tal cual como son, is that if we can get to observe things as they are, no decirnos esas mentiras fantasiosas, not to tell us that those fantasy lies, podemos asumir una actitud interna. we can begin to assume an inner attitude. O sea, no podemos cambiar las cosas afuera, We cannot change things outside, pero podemos cambiar la forma como nosotros nos resolvemos ante ellas. but we can change the way in which internally we solve ourselves toward those circumstances. Cómo nos asumimos ante la realidad. How we assume ourselves in regards to Y eso es reality. precisamente el Pratipakshavavanam. And that's precisely Pratipakshavavanam. Es entender cómo son las cosas, It is to understand how things are, entender sus opuestos its opposites, y entonces asumir and then to assume la actitud más correspondiente a nuestro proceso de trascendencia. the corresponding attitude for our transcendence process. Bueno, de esta forma terminamos este podcast sobre Satya. So in this way, we're done with this Satya podcast. Recuerden, Remember, está relacionado pues con el próximo que es honestidad, it is related with the following sutta, which is honesty, con Asteya. with Asteya. Es importante hablar desde la veracidad. It is important to talk from truthfulness. Aquí se me olvidó algo, siempre me queda algo. Here I forgot something, I always miss Y something. es el tema de las mentiras piadosas. And it is the white lies. Acuérdate del Sankalpa. Remember Sankalpa. Si a veces, si nos pregunta nuestra pareja si está gorda o fea, Sometimes if our partner is asking you if they are fat or ugly, pues realmente tienes que ser tan directo como para ir a afectar su momento. do you truly need to be that direct in order to affect their moment? Bueno, yo creo que dando uno de mis consejos, Well, giving one of my advices, si eres yogi if you're a yogi y tienes una persona que necesita tu aprobación de esa manera and you have a person that needs your approval like that, y se afectaría porque tú le digas la verdad, and would be affected by you telling them the truth, estás en problemas. you're in trouble. Es mejor que te busques otra pareja. It's better for you to get with someone else. Pero por el momento, But for now, llévatela suave take it easy y pues no le digas lo que esa persona no quiere escuchar. and don't tell them what they don't want to hear, right? Dile lo que esa persona quiere escuchar. Tell them what they want to hear. Porque tal vez se genere ahí un conflicto. Because maybe a conflict could be generated there. Tal vez yo esté equivocado, I might be wrong, tal vez no. I might not. Bueno, yo no estaría con una persona que me haga ese tipo de preguntas de manera seria y buscando un tipo de aprobación. I would not be with someone who's asking me those questions seriously and looking for that kind of approval. Ahora, si es un hijo, si son los niños, un menor, Now, if it is a minor, a child,
or your children, es otra cosa. that's something else. Y ya te das cuenta que el proceso de Satya no es tan simple. And then you notice that the process of Satya is not as simple. Bueno, de esta manera terminamos este podcast. So in this way, we are done with this podcast. Espero que les haya servido para generar algunas reflexiones. I hope it helped to create some reflections. Nos vemos en el próximo. See you next time.